En Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposa quería experimentar con otros. Encontré sus mensajes traicioneros y la dejé por alguien leal. El destino le dio una lección que nunca olvidará. Durante los últimos años, me he encontrado en una constante lucha interna, cuestionando la moralidad de mis decisiones y la difusa línea entre el bien y el mal. Asumo plenamente la responsabilidad de mis acciones. En un intento desesperado por mantener la paz conyugal, permití que mi esposa explorara territorios que, en lo más profundo de mi ser, sabía que me incomodaban profundamente. Necesito desahogarme con alguien, y qué mejor que un desconocido para confesarle que, en aras de una supuesta felicidad matrimonial, permití que mi esposa intimara con otros hombres. Mi esposa, Bonia, de 32 años, y yo llevamos 7 años de matrimonio. Nuestras vidas se entrelazaron mucho antes, siendo ella la hermana de mi mejor amigo. Formábamos parte del mismo círculo social desde nuestra juventud, aunque inicialmente seguimos caminos románticos separados. Al final de nuestros 20, el destino nos unió y decidimos casarnos. Los primeros pasos de nuestro matrimonio fueron idílicos. Compartíamos amistades y una historia en común. Durante los primeros 3 o 4 años, nuestra relación fluyó sin grandes obstáculos, experimentando solo los desacuerdos típicos de cualquier pareja. Sin embargo, pasado ese periodo de luna de miel, Bonia comenzó a expresar su descontento con la rutina que se había instalado en nuestras vidas. Constantemente manifestaba su insatisfacción, alegando que nuestra relación había perdido su chispa inicial. Me tomó tiempo descifrar sus verdaderos deseos, pero eventualmente logré comprenderla. Nos embarcamos en una cruzada para revitalizar nuestro matrimonio, desde citas románticas hasta aventuras al aire libre, pasando por viajes exóticos, fiestas animadas y juegos diversos. En esencia, intentábamos recrear las experiencias que tanto disfrutábamos durante nuestro noviazgo. Curiosamente, Bonia nunca expresaba directamente sus anhelos, limitándose a quejarse de su aburrimiento. Ante mis interrogantes sobre sus deseos, me instaba a investigar, argumentando que existían nuevas tendencias en las relaciones modernas. Según ella, otras parejas estaban experimentando con enfoques innovadores para mantener viva la llama de la pasión. Movido por su insistencia, me sumergí en una exhaustiva investigación. Propuse una variedad de estrategias para reavivar nuestra relación. Iniciamos con juegos de roles, incorporamos accesorios novedosos y paulatinamente nos aventuramos en prácticas más audaces. Llegamos al punto de tomar un curso intensivo sobre el tema, lo cual fue revelador y en cierta medida impactante para mí. Jamás imaginé la existencia de instructores especializados en estas prácticas. La experiencia resultó interesante y, en principio, no generó conflictos. Todas nuestras exploraciones se mantenían dentro de los límites de nuestro matrimonio, sin involucrar a terceros. Nuestra relación experimentó una mejoría notable, pero mi inquietud interior persistía. Bonia se entusiasmaba con cada nueva experiencia que probábamos, pero su emoción se desvanecía con alarmante rapidez. Pronto se aburría y buscaba el siguiente estímulo. Su comportamiento se asemejaba a una adicción. La emoción inicial ya no bastaba, siempre anhelaba más. Transcurrido un año de esta dinámica, mis ideas se agotaron y estuve a punto de rendirme, aunque mantuvimos las prácticas mencionadas. El punto de inflexión llegó con nuestro viaje al sudeste asiático. Nos hospedamos en una isla paradisíaca, donde descubrimos establecimientos que ofrecían servicios bastante peculiares. Los anuncios promocionaban experiencias personalizadas con garantía de discreción absoluta. La situación me resultaba desconcertante. Bonia, por su parte, se mostró fascinada con todo el asunto. Indagó más sobre el tema y descubrió que se trataba de experiencias sumamente íntimas y personales. Yo expresé mi escepticismo y preferí mantenerme al margen, pero Bonia insistió en que lo probáramos al menos una vez. Lo presentaba como una experiencia cultural única, aunque en el fondo sabía que distaba mucho de serlo. El día de nuestra partida, finalmente cedí a su insistencia. La experiencia resultó intensa y me dejó con una mezcla confusa de emociones. Salí sintiéndome profundamente incómodo y busqué a Bonia, pero no logré encontrarla. Me informaron que aún disfrutaba de su sesión. La ansiedad se apoderó de mí.
sin saber cómo proceder. En mi desconcierto, entablé conversación con otro turista que me aseguró que todo era legítimo, aunque ciertamente costoso. Sus palabras me tranquilizaron parcialmente, pero la preocupación por lo que podría estar sucediendo con Bonia no me abandonaba. Después de lo que pareció una eternidad, Bonia emergió radiante. Su instructor la escoltó hasta la salida, intercambiando sonrisas cómplices y comentarios que denotaban una familiaridad incómoda para mí. Al abandonar el lugar, Bonia me interrogó sobre mi experiencia. Le cuestioné si era plenamente consciente de la naturaleza de lo que acababa de ocurrir. Para mi sorpresa, asintió con una naturalidad que me desconcertó, afirmando que había sido una experiencia sumamente placentera y elogiando la destreza de su instructor. Este episodio marcó el inicio de nuestra incursión en un nuevo universo de experiencias. De vuelta en nuestra rutina, Bonia no cesaba de exaltar los beneficios de lo que habíamos probado. A pesar de expresar mi incomodidad, ella logró persuadirme para intentar algo similar en la intimidad de nuestro hogar. Tras cierta resistencia inicial, accedí a su propuesta. Contratamos los servicios de un profesional que acudió a nuestro domicilio para una sesión conjunta. Durante esta fase, Bonia irradiaba una felicidad que hacía tiempo no presenciaba. Nuestra relación parecía haber encontrado un nuevo fulgor, rememorando la intensidad de los primeros días de nuestro matrimonio. Esta dinámica se prolongó por varios meses, pero como ya se había vuelto habitual, el entusiasmo de Bonia se diluyó más pronto de lo anticipado. Llegó entonces el día en que me propuso abrir nuestro matrimonio, argumentando que las parejas que optaban por esta modalidad gozaban de una felicidad más duradera y auténtica. Su propuesta me dejó atónito. Para respaldar su teoría, me presentó diversos artículos y estudios sobre el tema. Le recordé que ya estábamos explorando terrenos bastante audaces, pero ella insistió en que anhelaba experimentar con personas comunes, alejándose de la dinámica profesional que habíamos mantenido hasta entonces. Me expuso casos de parejas casadas que participaban en estas prácticas y mantenían matrimonios sólidos y longevos. Ante mi evidente reticencia, sugirió que lo intentáramos con una de estas parejas experimentadas, a modo de prueba. Me aseguró que si en algún momento me sentía incómodo, detendríamos todo inmediatamente. Finalmente cedí y accedí a darle una oportunidad a su propuesta. No puedo negar que la experiencia resultó intensa y en cierto modo placentera. Sin embargo, las sensaciones posteriores eran contradictorias. Se asemejaba a la culpa tras consumir algo prohibido. Disfrutas el momento, pero luego te invade un profundo remordimiento. Con el paso del tiempo, nos sumergimos en un abanico de experiencias, desde intercambios de parejas hasta encuentros fortuitos con desconocidos. Cada nueva aventura se justificaba con un solo esta vez, pero inevitablemente se convertía en una práctica recurrente. Esta dinámica se extendió por más de 2 años. En las etapas iniciales, solía sumirme en un mutismo reflexivo tras cada experiencia, pero gradualmente dejé de cuestionarme. Quizás la vertiginosidad de los acontecimientos no me permitió procesarlos adecuadamente y simplemente me dejé arrastrar por la corriente. Paradójicamente, nuestra relación parecía fortalecerse. Las discusiones se volvieron escasas y Bonia irradiaba una felicidad constante. Establecimos algunas normas básicas para salvaguardar nuestro vínculo: evitar involucramientos emocionales, preservar la intimidad de nuestro espacio conyugal, mantener una comunicación honesta y transparente, y acordamos que si alguno desarrollaba sentimientos por un tercero, cesaríamos todo contacto con esa persona y nos lo comunicaríamos de inmediato. El giro definitivo en esta historia ocurrió hace aproximadamente 1 año, cuando conocí a Ela en mi entorno laboral. Experimenté una conexión singular con ella, algo que no había sentido en mucho tiempo. Es pertinente aclarar que mi participación en encuentros casuales era significativamente menor que la de Bonia. Ela se incorporó como colaboradora temporal en un proyecto anual. Nuestra relación inicialmente profesional evolucionó, y en un momento de apertura le revelé la naturaleza no convencional de mi matrimonio. Su reacción fue de asombro ante nuestra aparente mentalidad abierta. Paulatinamente, Ela y yo comenzamos a frecuentarnos fuera del ámbito laboral,
desarrollando un vínculo que trascendía lo meramente físico. La complicación surgió cuando tomé conciencia de que mis sentimientos hacia ella se profundizaban. Ya no solo anhelaba su compañía en la intimidad, sino que su presencia se volvió esencial en mi día a día. Gradualmente, fui distanciándome de otras interacciones y rechazando proposiciones de terceros. Mientras tanto, mi relación con Bonia se deterioraba visiblemente. Aunque compartíamos techo, nuestras vidas discurrían por carriles paralelos. Nos brindábamos apoyo mutuo en situaciones puntuales, pero el amor que alguna vez nos unió se desvanecía inexorablemente. Previo a mi encuentro con ella, hubo instancias en las que contemplé poner fin a nuestra dinámica no convencional. En varias ocasiones, planteé a Bonia la posibilidad de retornar a una relación monógama tradicional, pero ella se mostraba reacia. Si bien en teoría expresaba estar de acuerdo, argumentaba que aún éramos jóvenes para imponernos limitaciones. Tras la irrupción de ella en mi vida, cesé mis intentos de diálogo con Bonia sobre el tema. Transcurridos varios meses, y consciente de la intensidad de mis sentimientos hacia ella, decidí ser completamente honesto con Bonia y le revelé la situación. Su reacción fue explosiva. Me acusó de traición y exigió que cortara todo vínculo con ella de manera inmediata. Intenté exponer mis razones, pero su ultimátum fue categórico. Ante la disyuntiva, opté por preservar mi matrimonio y, con gran pesar, me distancié paulatinamente de ella. Ella, comprendiendo la complejidad de la situación y coincidiendo con el final de su contrato laboral, optó por alejarse definitivamente. Una profunda sensación de soledad me embargó, entremezclada con sentimientos de ira y frustración hacia Bonia. La vida que llevaba distaba mucho de mis aspiraciones y valores. El punto de inflexión llegó hace una semana. Mientras Bonia se duchaba, su teléfono no cesaba de vibrar. Impulsado por una curiosidad inusitada en mí, decidí revisarlo, algo que jamás habíamos hecho en nuestra relación. Lo que descubrí me dejó atónito. Una serie de mensajes de alguien identificado como Futuro. Al profundizar en la conversación, la verdad me golpeó como una bofetada. Bonia mantenía una relación clandestina con este individuo, y juntos planeaban divorciarse de sus respectivas parejas. Examiné otras conversaciones, pero no hallé nada más comprometedor. Su interacción se limitaba exclusivamente a este hombre. Un análisis más detallado del historial reveló que su vínculo se remontaba a más de un año. Lo más doloroso fue constatar que, incluso cuando le confesé mis sentimientos por ella, Bonia continuaba jurándole amor eterno a este hombre, ocultándomelo y exigiéndome que cortara todo lazo con ella. Mi impulso inicial fue confrontarla de inmediato, pero me encontré sorprendentemente entumecido emocionalmente. No experimentaba sensación alguna. Opté por devolver el teléfono a su lugar y fingir que nada había ocurrido. Bonia y yo nos habíamos convertido en dos extraños compartiendo un espacio vital. Transcurrida una semana desde mi descubrimiento, la ira inicial ha dado paso a una profunda sensación de traición. Me encuentro sumido en una crisis existencial, cuestionando cada decisión que me ha llevado a este punto. No albergo deseos de confrontarla ni de huir sin más. He concertado una cita con un terapeuta para dentro de 4 días. Si bien hay múltiples aspectos prácticos que debo resolver, siento la imperiosa necesidad de canalizar estas emociones, razón por la cual comparto mi historia en este foro. Soy plenamente consciente de que, en gran medida, soy artífice de mi propia desdicha, y ahora me corresponde afrontar las consecuencias de mis actos y decisiones. Actualización 1. Agradezco profundamente el apoyo recibido. Sus palabras significan más de lo que puedo expresar. Anticipaba ser tildado de pusilánime o ingenuo, y quizás haya algo de verdad en ello. Sin embargo, he constatado que las opiniones de desconocidos carecen del poder para herir en comparación con la traición de aquellos a quienes hemos confiado nuestro corazón. He asistido a 2 sesiones con el terapeuta, lo cual ha sido instrumental en clarificar mis pensamientos y emociones. En esencia, me enfrentaba a 2 alternativas: confrontar directamente a Bonia y exponer su ardid, o resolver mis asuntos de manera sigilosa antes de que la situación estallara. Opté por la segunda vía. Como medida inicial, procedí a retirar mi parte de los fondos de nuestra cuenta conjunta. Paralelamente,
inicié la búsqueda de un nuevo empleo, motivado por el deseo de evitar cualquier encuentro fortuito con Bonia, dado que nuestros lugares de trabajo estaban próximos. Abordé el tema con mi superior, quien me informó sobre una posible vacante en otra sede de la empresa, aunque ésta se ubicaba en la ciudad vecina. Le expresé que la distancia no representaba un obstáculo para mí. Aún aguardo su confirmación definitiva. Simultáneamente, estoy sondeando oportunidades laborales en otras localidades e incluso en el extranjero. La elección final del destino dependerá de cómo se resuelva mi situación laboral actual. En un impulso que podría calificarse de remordimiento o quizás desesperación, decidí contactar a Ela. Sentía la imperiosa necesidad de revelarle la verdad completa sobre mi situación. Su reacción inicial fue de rechazo ante mi propuesta de reunirnos. Sin embargo, insistí en la importancia de explicarle personalmente los motivos de nuestra abrupta separación. Finalmente, accedió a encontrarse conmigo. Durante nuestro encuentro, le narré los acontecimientos en su totalidad, incluyendo el plan de Bonia de divorciarse y mi estrategia de fingir ignorancia al respecto. Ela manifestó su consternación por mi predicamento, pero dejó en claro su deseo de mantenerse al margen de esta compleja situación. Respetando su postura, me abstuve de contactarla nuevamente tras esa conversación. Consciente de la complejidad legal que se avecinaba, contraté los servicios de un abogado especializado en divorcios. Nuestra situación escapaba de los parámetros convencionales de infidelidad. La traición emocional, si bien dolorosa, carece de reconocimiento jurídico. No obstante, podría influir en la determinación de una eventual pensión compensatoria. Siguiendo el consejo de un usuario de esta comunidad, opté por los servicios de uno de los abogados más reputados de la ciudad. Si bien sus honorarios son considerables, lo considero una inversión necesaria dadas las circunstancias. Me aseguró que, dada la solvencia económica de Bonia, existían altas probabilidades de evitar el pago de una pensión compensatoria. Siguiendo sus recomendaciones, inicié el proceso de eliminarla como beneficiaria en todos mis documentos legales y pólizas de seguro. Una gestión que aún está en curso. En síntesis, esa es la situación actual. Reitero mi agradecimiento por el apoyo brindado. Estoy abierto a recibir todo tipo de comentarios, sean estos de aliento o críticos. Actualización 2. Los acontecimientos han tomado un giro significativo. Como mencioné previamente, había resuelto la mayoría de los asuntos pendientes antes de presentar formalmente la demanda de divorcio. La documentación estaba preparada en su totalidad. Aunque inicialmente contemplé diversas formas de desenmascarar la duplicidad de Bonia, cuando llegó el momento crucial, mi único anhelo era alcanzar la paz interior. Opté por una salida silenciosa, y así procedí. Aprovechando la ausencia de Bonia durante su jornada laboral, embalé todas mis pertenencias, las cargué en mi vehículo y me trasladé a mi nuevo hogar. Sobre la mesa dejé los documentos del divorcio ya firmados, junto con los datos de contacto de mi representante legal y una escueta nota que rezaba: «Te he ahorrado el esfuerzo de tramitar los papeles del divorcio. Aquí los tienes». Para cuando ella regresó y se topó con esta evidencia, yo ya me había establecido en mi nuevo apartamento, en la localidad vecina. Mi jefe facilitó enormemente mi transición laboral, gestionando mi traslado a una oficina en otra ubicación y recomendándome opciones de vivienda en las cercanías. He compartido mi nueva dirección con un círculo muy reducido de personas. Únicamente mi hermano, mis progenitores y, sorprendentemente, Ela. Profundizaré sobre este último punto más adelante. Bonia intentó comunicarse conmigo de manera insistente, pero había bloqueado todos sus canales de contacto. Observaba cómo se acumulaban sus llamadas y mensajes en la carpeta de elementos bloqueados. Confiaba en que captaría el mensaje implícito en mi silencio. Después de todo, no era una persona ingenua. Transcurrido cierto tiempo, recibí una llamada de su hermano, aquel amigo de la universidad que nos había presentado años atrás. Opté por no responder, pero dejó un mensaje de voz cargado de indignación, exigiéndome que me comunicara con Bonia. Sus palabras fueron algo así: «¿Cómo te atreves a ignorar a mi hermana por un capricho pasajero? Si no das la cara, los encontraré a ti y a tu nueva pareja
donde sea que se escondan. Su acusación me dejó perplejo. Al revisar algunos de los mensajes de Bonia, descubrí que me acusaba de haberla traicionado con Ela. La ironía de la situación era abrumadora. Mientras yo había estado protegiendo su reputación, ella no dudaba en mancillar la mía. En lugar de responder directamente a sus llamadas, opté por enviar a su hermano las capturas de pantalla donde Bonia discutía con su amante los planes de divorcio. Su respuesta fue inmediata. Necesitamos hablar. No logro comprender qué está sucediendo entre ustedes. Le sugerí que un tema de tal delicadeza merecía una conversación presencial y le propuse reunirnos esa misma tarde. Se presentó con una actitud notablemente más sosegada. Le expliqué que mi reticencia inicial a involucrarlo se debía a su vínculo fraternal con Bonia. Procedí a relatarle un resumen de los acontecimientos, omitiendo los detalles más íntimos que he compartido aquí. Su sorpresa fue evidente al conocer la magnitud de la situación en la que se había involucrado su hermana menor. Inquirió sobre Ela, mencionando que Bonia le había asegurado que la había abandonado por ella. Le expuse la verdad y para respaldar mis palabras, le mostré los correos electrónicos y mensajes donde había cortado toda comunicación con Ela. Tras nuestra conversación, su semblante reflejaba una mezcla de decepción y comprensión hacia mi posición. Expresó encontrarse en una encrucijada, sin saber cómo proceder. Le aseguré que entendía su dilema y que no esperaba que tomara partido en este conflicto. Me preguntó si mi decisión de divorciarme era irrevocable. Le confirmé que sí, añadiendo que Bonia también lo había estado planeando, por lo que consideraba que una separación amistosa era la mejor salida para ambos. Esto resume los acontecimientos hasta el momento presente. Actualización 3. En aras de la concisión, resumiré los últimos desarrollos. Posteriormente a nuestro encuentro, el hermano de Bonia se encargó de esclarecer la situación ante sus progenitores. Aparentemente, tanto Bonia como sus padres lo responsabilizaban por haberme introducido en sus vidas. Él procedió a revelarles la verdad en su totalidad y eventualmente Bonia se vio obligada a corroborar su versión. Recibí un mensaje de su parte ofreciéndome disculpas. Me enteré de que Bonia había intentado involucrar a su familia para obtener condiciones más favorables en el proceso de divorcio. Sin embargo, todos optaron por mantenerse al margen, dejándola afrontar las consecuencias de sus actos por sí misma. En su desesperación, exigió una pensión compensatoria exorbitante, pero mi abogado se mantuvo inflexible. Dado que sus ingresos eran considerables, no logró obtener ninguna compensación económica de mi parte. Tras arduas negociaciones sobre los términos del acuerdo, el divorcio finalmente se concretó. Desde entonces, no he tenido noticias directas de ella. La semana anterior, recibí una llamada inesperada de su hermano. A pesar de la ruptura, ocasionalmente intercambiábamos mensajes cordiales para conocer nuestro estado, sin abordar el tema de Bonia. Esta vez, sin embargo, la mencionó. Inició la conversación preguntándome por Ela. Con total honestidad, le confesé que nuestra situación aún se encontraba en una fase de indefinición. Me informó que el estado emocional de Bonia se había deteriorado significativamente, al punto de requerir asistencia psicológica profesional. El detonante de esta crisis fue el abandono por parte de su amante. Sin rodeos, me explicó que el individuo en cuestión había tomado conciencia de la inestabilidad emocional de Bonia, cómo había puesto en riesgo un matrimonio aparentemente sólido por un arrebato pasional, y concluyó que no podía depositar su confianza en alguien de tales características. Tras haberle prometido a Bonia que se divorciaría de su esposa una vez que nuestro proceso de separación concluyera, optó por retractarse en el último momento. En retrospectiva, tomó una decisión acertada, evitando así comprometerse en una relación potencialmente tóxica. Desconozco si la esposa de este hombre está al tanto de toda la situación. Conociendo la naturaleza impulsiva de Bonia, es altamente probable que haya intentado establecer contacto con ella. Tengo la certeza de que habría hecho todo lo posible por perjudicar la vida de su ex amante tras sentirse traicionada, pero carezco de detalles concretos al respecto y preferí no ahondar en el tema con su hermano. En lo que a mí respecta, me he adaptado sorprendentemente bien a mi nueva vida en esta ciudad.
he realizado una actualización de mi vehículo y acondicionado mi nuevo hogar según mis preferencias. Si bien no es un espacio lujoso, lo he transformado en un refugio acogedor que refleja fielmente mi personalidad. Cometí un descuido al omitir información sobre ella en la actualización previa. Efectivamente, en la actualidad mantenemos una relación. Tras nuestro último encuentro, donde manifestó su deseo de mantenerse al margen de la situación, respeté su decisión y me abstuve de contactarla. No obstante, ella ocasionalmente me enviaba mensajes para interesarse por mi bienestar. Gradualmente, nuestra comunicación se intensificó y comencé a compartir con ella los pormenores del proceso de divorcio y otros aspectos de mi vida. Si bien aún no hemos formalizado nuestra relación, encuentro en ella una madurez y comprensión que me resultan profundamente atractivas. Aunque no hemos verbalizado explícitamente nuestros sentimientos, tácitamente hemos establecido un vínculo que trasciende la mera amistad. Tengo la firme convicción de que ella comparte mis sentimientos. De manera sutil, me ha expresado su deseo de una relación monógama, dejando en claro que no toleraría ningún tipo de arreglo no convencional. Le he asegurado que comparto plenamente esos valores, explicándole que mis experiencias pasadas fueron un intento desesperado por salvaguardar mi matrimonio con Bonia. Comprendo perfectamente que requerirá tiempo para depositar su plena confianza en mis palabras, y estoy dispuesto a demostrárselo a través de mis acciones cotidianas. Coincido en que es preferible que nuestra relación evolucione a un ritmo natural y orgánico. Mañana se celebra el cumpleaños de ella, y ha manifestado su deseo de conmemorarlo de una manera especial, visitando un centro de cuidado infantil dedicado a niños con necesidades especiales. Me ha solicitado que la acompañe, y he preparado una serie de sorpresas para hacer de este día algo verdaderamente memorable. Tengo la certeza de que apreciará enormemente este gesto. Él siente un cariño especial por los niños y colabora activamente con organizaciones benéficas enfocadas en el bienestar de menores con capacidades diferentes. Me embarga una genuina emoción ante la perspectiva de compartir este momento significativo con ella y ser testigo de la alegría que iluminará su rostro.